Entrevista Verdadera. Bien, Luis, anunciábamos el titular principal que dice que el 1% de la población nacional mayor de 18 años se declara homosexual. Esto según la encuesta CACEN, que solo para aclarar, es una encuesta que muestra la caracterización socioeconómica, pero no quiere decir que solamente se haga a la población vulnerable. Se hace a nivel general y trata de definir este muestreo y se incluyó la pregunta. ¿Qué piensan ustedes en iguales de esta cifra? A ver, lo primero es que antes de hablar de la cifra, valoramos mucho que el gobierno esté recopilando este tipo de estadísticas, como se lo hemos sugerido hace bastante tiempo. Perdón, ¿esta es primera vez que se pregunta en la CACEN? En la CACEN es primera vez. En el censo 2012 se preguntó por convivencia con parejas del mismo o de distinto sexo, pero la CACEN es primera vez. Y es importante porque la población de la diversidad sexual no necesariamente tiene las mismas características que el resto de la población, y por lo tanto, para formular políticas públicas es fundamental contar con datos cuantitativos de cuántos somos, porque por ejemplo las tasas de suicidio, las tasas de depresión son mayores en la diversidad sexual que en el resto, no porque sea intrínsecamente así, sino que por la discriminación, el rechazo. Hay, por ejemplo, algunas infecciones de transmisión sexual que también son más altas, y así hay distintas, a veces, características de la población que hacen que sea fundamental contar con este tipo de información. Un dato muy interesante es que las personas en situación de calle, hay una, digamos, prevalencia, un porcentaje que son de la diversidad sexual muchísimo más alto, incluso hasta el 40% visto en algunos estudios, justamente por el rechazo, la discriminación. Así que para una encuesta como la CACEN es un tema súper relevante, y en general para el tema de pobreza y vulnerabilidad. Ahora, ¿y cómo analizan ustedes el porcentaje que viene a ser una situación más polémica por lo que dicen cifras internacionales, que yo no sé si son tan claras también, pero se señala que, por lo menos haciendo esta encuesta, se proyecta un 1% como población que se declara homosexual? Sí, el número aparece bajo, sumando a la población bisexual sería un 1,4% de personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual, pero hay bastantes indicios que nos dicen que debería ser un poco mayor. ¿Cuánto mayor? Por un lado, los estudios, mira, hay estudios para todo, como siempre, pero el margen inferior y superior que yo he visto es entre un 2 y un 13%. Por eso la mayoría de la gente en general se habla de entre un 5 y 10%, que es más o menos lo que... Y que igual es un rango amplio. Es súper amplio. Y es un tema que no es blanco-negro tampoco. Por ejemplo, la bisexualidad es un tema bastante poco explorado. En general se habla en términos binarios como de blanco-negro, heterosexual, homosexual, cuando en realidad hay todo un espectro ahí de qué pasa con alguien que es... no necesariamente 50% gays, 50% heteros, si se puede llamar así, por alguien que es 10% gay y 90% hetero. O sea, es decir, alguien que, como decía Kinsey en su famoso informe, este médico, creo que de los años 40, que hizo un informe muy polémico en que entrevistó a miles de estudiantes estadounidenses y que mostraba una escala entre completa heterosexualidad y completa homosexualidad, y entre medio preferentemente heterosexual, preferentemente homosexual, y ese es un tema que, por ejemplo, una persona que es bisexual no tiene ningún incentivo para transparentarlo. O sea, yo conozco personas que son bisexuales, que están casadas con personas del sexo opuesto y que viven su lado gay, digamos, muy en silencio. No se lo cuentan a sus amigos, a lo más se pegan una canita de aire en un viaje. Esto suena un poco light, pero es así, es una realidad. Por otro lado... Entonces, claro, ese tipo de realidad es súper difícil de medir. De medir, exactamente. Y por eso hay tanta variación en los estudios. Ahora, Lucho, perdona, y siguiendo esa misma lógica que tiene que ver con lo que significa para cada uno declararse homosexual abiertamente cuando no necesariamente lo han dicho públicamente en sus trabajos o en su familia, ¿cómo tiene que aplicarse un cuestionario como este? Varios de los especialistas que hablaban en la nota de La Tercera apuntaban ese como un tema que siempre es complejo, que es cuando se hacen este tipo de preguntas, ¿cómo se hace la pregunta? ¿En qué entorno? Porque debería ser en algo muy privado y en un entorno muy protegido, en el sentido de que hoy día no todo el mundo sale, como ustedes mismos lo dicen, del closet. Exacto. No es fácil, además, en un país como Chile. Bueno, para que todo el mundo sepa, la metodología, en este caso, el encuestador le hacía casi toda la encuesta
a una sola persona, que normalmente es el jefe o jefa de hogar. Exacto. Y algunas preguntas, las más personales como esta, se le hacían al resto de la familia, pero mayor de 18, a los menores de 18 no. Pero probablemente se hacía delante del jefe de hogar o de la otra persona. Entonces, por ejemplo, alguien que, no sé, tiene 18, 20 años, vive con su familia, que no lo ha contado a la familia, o que internamente no ha completado un proceso que lo lleva a darse cuenta de que sí, en realidad es gay o es lesbiana, no lo va a reportar. Probablemente no se va a atrever a decirlo, menos delante de sus papás. O sea, a mí hace 15 años me hubieras preguntado y yo habría dicho que soy heterosexual. Entonces, claramente hay un grupo de la población ahí. Hay otras personas que quizás pueden estar ya con una orientación asumida, pero tienen temor a alguna consecuencia negativa en su trabajo, en sus barrios. Por ejemplo, estoy seguro que un militar que les va a preguntar a su casa, no creo que lo diría. Conociendo toda la discriminación que hay en el ejército, en la armada, en fin, en todas las fuerzas armadas, alguien, no sé, que tiene papás evangélicos, extremadamente conservadores, católicos, da lo mismo la religión que sea, probablemente tampoco lo va a decir. Así que hay una serie de razones que los académicos en este artículo de La Tercera cuentan, y es bastante interesante, y eso nos debería llevar a pensar que en el futuro la cifra debería ir aumentando, porque también lo que se ve es que en los países donde hay mayor libertad para hablar del tema y donde hay mayor grado de hacia la igualdad de derechos, también la gente se atreve más a decirlo. Y otro punto interesante es que las personas trans e intersex no fueron consideradas, porque se preguntó por orientación sexual, pero no por identidad de género o por características sexuales que los hacen, digamos, ser parte de la diversidad sexual y alejarse de la norma. Así que también es importante a futuro contabilizar a las personas trans e intersex, porque son probablemente las que sufren mayor discriminación.